Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Let's go. Enigmatic, I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through, I'm showing you. But we're too self-obsessed to be noticing the growing mood. Anxiety is on the rise, can't you see it growing too? I need some peace of mind, anything to help me going through. All these thoughts in my head, thoughts in my bed, taught me to dread every night, but instead I just need a little bit of light in my head. Positive thoughts, they just might beat the stress. I just might need some rest, cause my life is a mess. But I could change all of that if I change my mind, if I try my best. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en otra nochecita más, en una transmisión gentita bella. Y sobre todo, vamos a hablar sobre una de las hormigas que emociona más que todo por mí, porque soy jugador transportador. Y ya saben que es lo que deducíamos, de que de aquí en adelante el meta de las transportadoras es la evasión. Así que más o menos ya estamos viendo los patrones de que nos ofrece el juego ahorita en las hormigas que están saliendo básicamente. Vamos a ver todas las skills que tiene esta vez esta hormiguita, porque va a estar muy fuerte por el tema de la evasión. Es bien importante irnos concentrando los que sean jugadores transportadoras por la evasión, porque es el meta. Y aquí en adelante posiblemente ya añadan las hormigas que faltan de filtrar, el tema de la hormiga guardiana. Las hormigas guardianas no han salido hasta ahorita ninguna. Ya hemos visto tema de la hormiga de apoyo de transportadoras. Ya vimos también la hormiga de rango de arqueras, pero falta la de guardianas, que todavía no sale. Por ahora vamos a ver qué hormiga filtraron y qué skills tienen para hacer una comparación con las hormigas del juego. Porque parece ser que, como ya saben, el meta es de evasión y posiblemente esta nueva hormiga quite el reinado a la cristal dorado, gente. No lo sé todavía, pero veamos más o menos sus skills y con eso comparemos los porcentajes que posiblemente pueda tener. Si esta hormiga tiene altos porcentajes de activación como la cristal dorado, pues estaría siendo mucho mejor esta hormiga, ¿ok? Un saludito para Dynamite, Nicolás, Luis Vargas, Neftalí, Santagar, César Medina, Dreslo, Michael, ¿quién más me falta? ¿Cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Dice, no hay luz en mi casa y me acabaré la piel. Uff,
Pero qué bueno, que te la cabes aquí, crack. Bienvenido. Juan de Dios, un saludito para ti. Christopher, Dionir, Armando Mejía. Saúl, el buen Saúl, a los tiempos que lo veo, bienvenido. Espero que hayas estado muy bien, crack. C137, bienvenido. Alex Antonio, Rabbit, Lechuga, JRB, Jesus, el Jerry. ¿Quién más me falta? Daniel, Ayori, Gabe, ¿cómo están? Bienvenidos. Dice hola Tony, la Dolly vale la pena. Tengo la opción de subirla a 4 estrellas y cambiarla por la arqueada, pero la arqueada me ha estado funcionando muy bien. Cámbiala. Dolly es mucho mejor. Si es que eres full arqueros, mucho mejores. Es mucho mejor la Dolly que la arqueada. Te lo digo por la experiencia de varios jugadores. ¿Cómo estás, Keylor? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Un saludito para Jesus. Creo que ya la saludé. Eduardo Domínguez, ¿cómo estás, crack? Tony, tengo las de 10 arqueras. ¿Cuál me recomiendas seguir? Soy full arquero. Te recomiendo que vayas por guardianas, para que en un futuro te armes formación mixta, crack. Y las guardianas para defender están muy bien. Bienvenidos. Hola Tony, ¿cómo estás, bro? Hice en el Pango 134 millones el día de arcade. Muy buena, crack. Poquito a poquito ya va subiendo. ¿Cómo estás, JC? Bienvenidos. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido. Manuel Zambrano, ¿cómo están, gentita bellas? Creo que ya saludé a todo, ¿verdad? Listo. Listo, gentita, perfecto. Bueno, antes de empezar quería agradecerles por el hermoso apoyo que hemos tenido en las transmisiones. Básicamente la comunidad sigue creciendo este año. Vamos a plantearnos diferentes objetivos y sobre todo mejorar la creación de contenido y la calidad de los videos y transmisiones que vayamos a hacer más adelante. Por ahora estoy haciendo algunos planes de qué es lo que podríamos hacer los cambios para mejorar todo esto, ¿vale? Con eso ya saben que tenemos una meta de donaciones cada vez que hay un en vivo. Por acá van a ver una barrita que se va a llenar conforme hagan superchats, gente. Cada vez que tú hagas un superchat se va subiendo la barrita. Y sobre todo eso es para el apoyo del contenido. Sin duda yo les agradecería. Cualquier donación es de mucha ayuda. Y sobre todo gracias por la atención, gentita bella. Ahora sí, vamos a ir con el tema de la nueva hormiga. Comparar el tema de sus skills porque está brutal. O sea, esta hormiga me emociona mucho por lo de la evasión y algunas propiedades interesantes que tiene, ¿ok? ¿Cómo estás, Tokarashi? Bienvenido. Dice... Por acá dice, mejor melee arqueada o diente para llevar junto a enterrador y cristal. Jordi, está mucho mejor la diente. Diente mucho mejor que arqueada. Dice, ¿cómo preparar un estofado de mantis? Agregamos... Uy. El buen Rabbit. Dice, ¿qué ha pasado con Cats? No, nada. Todavía sigue jugando. Listo. Pensé que iba a salir una de guardiana. Se supone que tendría que haber salido. Pero fue extraño que de una vez completaran la demostración de las dos hormigas de transportadoras, gente. Dice, pero diente, ¿para qué si diente enterradora son de apoyo? Porque diente en primera línea puede tanquear. O puedes poner también enterradora de primera línea. Es que Dynamite no solo significa si una hormiga es de apoyo, no va a servir en primera línea, ¿ok? La arqueada creo que también es de apoyo. Entonces, hay hormigas que aunque sean de apoyo sirven para primera línea. Lo que hay que ver es las habilidades que tienen Dynamite. Dice, hola Tony, voy a subir mis chinches a 5 estrellas. ¿Es recomendable o uso cristal? No tengo el combo de veneno. Y tampoco para sacar estrellas. Usa las chinches mucho mejor. Por ahora hormigas con estrellas están mucho mejor porque hacen más daño. Y una que otra pues activa más veces las habilidades y así. Porque aumenta las probabilidades de activación. Pero está mucho mejor las chinches, crack, por ahora. Con el despertar sí ya se vuelve decente al momento de activar. Dice, ¿cómo funciona el sistema de pasar estrellas de una hormiga a otra? O sea, necesitas un ítem, que es el tema de que lo puedes comprar dentro de la tienda VIP sin problemas. Es un ítem, creo que es una bacteria de color rosada, algo así es. Y necesitas una cierta cantidad para pasar las estrellas. Ahora, si tú quieres pasar una hormiga, por ejemplo, tú tienes una coraza dorada 5 estrellas y quieres pasarle esas estrellas, que sé yo, a la hormiga de la muerte, puedes hacerlo, pero la hormiga de la muerte tiene que tener las corazas repetidas, ¿ok? No funciona hacer el intercambio si la otra hormiga no está preparada para recibir esas 5 estrellas, ¿ok? Tony, ¿cómo puedo saber cuánto falta para la isla de mi server? Es mi primera vez que va a tocar. No lo sé. Llega con unos días de antelación a los servidores que está por llegar por primera vez, ¿ok? No se sabe realmente cuánto falta. Tú tienes que ver más o menos el timing. Pero si ya apareció en tu servidor el evento, ya mismo aparece el timing en cual va a aparecer por primera vez, ¿ok? Listo, dice. Espera, ¿no salió la de guardianas? Entonces, la del otro día, ¿cuál era? Verás, salió primero la de rango primero salió la de rango de arqueras, luego salió la de apoyo de transportadoras y en este caso vamos a presentar la de rango, que es
sí o sí una hormiga que va a tercera línea, ¿ok? Ahora sí vamos a presentar, gente. Vamos por acá. A ver, listo, preparo todo esto. Y listo. Por acá dice, tiene que tener todas las habilidades desbloqueadas. Bueno, no lo he intentado con una hormiga que no tenga o sea, habilidades desbloqueadas. No lo he intentado, Eridani. Pero debería funcionar, porque lo que vas a hacer tú es pasarle las estrellas. Sí tendría que estar con todas las habilidades desbloqueadas, Eridani. ¿Sabes por qué? Porque a partir de que una hormiga tiene todas sus habilidades desbloqueadas, te permite subir una estrella a una hormiga. Entonces sí o sí te va a tocar. Sí o sí te va a tocar. Sí o sí, por esa limitante. Yo no he probado si una hormiga no tiene habilidades desbloqueadas, porque todas las hormigas que yo tengo tienen todas las habilidades desbloqueadas, así que no he hecho el intento. Pero tendría que ser, por teoría, sí tendrían que estar todas desbloqueadas. Ahora sí, vamos por acá, gente. Dice, seguiré en tu directo, amigo. Qué padre, salud. Un saludito para ti, Ravi. Gracias por estar aquí. Vamos por acá. Ya, listo. Reacción. Denme chance, gente. Esperen a ver. Quiero sacar el chat de acá. Este chat emergente. Y... listo. Ahí sí, ok. Ahora sí, que vamos para acá. Déjenme ver si se vio. Listo, gente. Ahí estamos. Dice, ¿cuál sería la versión de la conductora con estas hormigas nuevas? No hay ninguna. No hay ninguna. Todas están muy rotas, Tokarashi. Todas tienen muy buenas habilidades. Hasta ahorita no hay una que se compara a conductora. Conductora, ya saben. Dice, ¿es correcto subir estrellas solo las hormigas que tienen despertar? Sería lo mejor, Nemesis. Sería lo mejor. Así optimizas el tema del tiempo, porque ya sabes cuánto cuesta subir las hormigas. Aquí les presento, gente, la nueva hormiga que salió. Tiene un nombre raro, ¿ok? Tiene un nombre raro. Yo cuando lo traducí no lo tradujo del idioma inglés al español, así que este es un nombre científico, tal cual como la pusieron, ¿ok? Rimosus se llama, miren. Rimosus. Bueno, le podríamos decir Rimo. Esta hormiguita, ¿ok? Va a ser una transportadora de rango, ¿ok? ¿Cómo estás, Elgel? Shadow, bienvenidos, gente. Va a ser una hormiguita de rango. Va a estar chévere, gente, esta hormiguita. El diseño, bueno, no me gusta tanto la hormiga, pero las habilidades sí me convencen, gente. Me convencen demasiado, ¿vale? Vamos a entrar de una vez el tema de las habilidades que tiene para ver la descripción, ¿ok? Dice Tony, entre saltarina y arqueada, ¿cuál me recomiendas subir? Si quieres dar muy buena prioridad, la saltarina es la mejor que puedes optar por ahora. Arqueada delgada no es muy buena, gente. Bueno, al inicio del juego sí te podría servir a Daniel, pero prioriza saltarina ya que es una hormiga que hace bastante daño y al inicio del juego sí funciona muy bien. Ya con el tiempo ya la arqueada delgada se va perdiendo. Y saltarina hasta el día de hoy funciona para PvE. La arqueada ya no se usa para nada, aunque le hayan sacado despertar. ¿Cómo estás, Eric? El buen Eric, bienvenido. Ahora sí vamos a ver las habilidades, gente. Déjenme lo acerco un poquito para que lo puedan ver. Listo. Ok. Tenemos la nueva hormiguita. Ya saben que el juego hace, básicamente los admins hacen un evento donde ustedes tienen que adivinar cuál es la habilidad 1. Bueno, no habilidad 1. ¿Cuál es la habilidad 2, 5 y 8? ¿Cuál de estas tres habilidades corresponde a ese tipo o orden de habilidades? Pero al final, estas tres habilidades estarían en la hormiga, ¿vale? Viendo más o menos, gente, está muy bien. ¿Saben por qué? Esta primera habilidad, no sé si vaya a ser la 2, 5, 8, pero su descripción y ya lo dice todo, ¿ok? Miren, lo que dice esta habilidad es lo siguiente. Tiene la posibilidad de infligir una cierta proporción de daño a 2 escuadrones enemigos aleatorios, ¿ok? Esto significa que va a pegar a la línea 1, 2 o 2 o 3. Siempre a 2, dependiendo el tema de forma aleatoria. Y me imagino, como es una hormiga de rango, va a tener alcance efectivo 5 sin duda. Y podrá alcanzar a las 3 líneas. Y te dice que... y parte de ese daño, ¿ok? Bueno, no sabemos cuánto es la proporción de daño que puede hacer a los 2 escuadrones enemigos. Pero si es alta, gente,
parte de ese daño lo vamos a convertir en daño verdadero. Esto, gente, daño verdadero es una locura. No sé si ustedes han jugado, no sé, juegos como League of Legends, Dota 2, ese tipo de juegos MOBA donde hay tipos de daño, daño puro, daño verdadero, daño físico, defensa, ese tipo de habilidades. Dice, tengo la melee, cornígera, muerte. ¿Esas 3 hormigas funcionan bien? Tienes la melee, cornígera y muerte. Sí, sí funcionan bien. Solo esperemos que te salga la berserker, gag. Es mucho mejor con cornígera. Tony, acción de colonia. Lo voy a hacer, crack, off-stream por ahora, ¿vale? Para no cortar el tema de la explicación. Pero te agradezco mucho por el aviso, Michelle. Yo tengo Flor Diablo a 8 estrellas, dice, pero nomás tengo la coraza arqueada y saltarina. Dice, no viene diente en mi vida. Ya veo, Daniel. Pero por ahora trata de estar tranquilo. Ya llegará. Al fin daño verdadero. Exacto, Master. Verán, esto de daño verdadero es una locura. No sé cómo vaya a funcionar dentro del juego, pero yo, hasta donde sé, el daño verdadero no lo puedes bloquear. O sea, aunque tú tengas defensa de habilidad, no se puede bloquear el daño verdadero. El daño verdadero es daño puro, daño propio de una hormiga, ¿ok? Esto significa que el daño va a llegar directo a la hormiga. Por más defensa que tengas o defensa de habilidad, no vas a poder reducir por nada del mundo este daño que puede hacer esta hormiga. Para PvP, gente, esto está brutal, ¿ok? Está brutal. Porque te va a pegar unos golpes que de veras va a matar muchas hormigas. Esto que dice, bueno, vamos a ver el tema de la proporción de daño que puede hacer. Porque en base a esta proporción de daño que puede hacer a 2 escuadrones enemigos, parte de ese daño se convierte en daño verdadero. Así que si es alta este porcentaje de daño, puff, es brutal. O sea, el daño verdadero, gente, cuidado. Hasta ahorita no sé si otra hormiga tenga esto del daño verdadero. Puede que otra hormiga sí tenga esta habilidad de daño verdadero, solo que yo no he notado. Parece que en algún rato leí una hormiga que sí tenía daño verdadero, pero creo que era de las hormigas Peitu y no estoy muy seguro. Pero esto que te convierta a daño verdadero, gente, es una locura, es una locura. Mucho daño acá. Ya desde esta primera habilidad vemos daño. O sea, cuidadito. Ahora sí vamos por acá. Ojo, les digo que esto de daño verdadero, lo que yo he visto en otros juegos es que tú no puedes bloquear el daño verdadero. El daño verdadero es un daño directo que recibes. Y ahí viene el daño normal, daño de habilidad, que eso sí hay cómo bloquear. No sé si de aquí en adelante vaya a haber hormigas que puedan bloquear daño verdadero, que posiblemente puede existir, ¿no? Entonces, vamos por acá. La otra habilidad dice que se prepara para una ronda. Esto significa que es durante la ronda de preparación posiblemente. Dice, bueno, se prepara para una ronda y tiene la posibilidad de infligir una cierta proporción de daño a todos los escuadrones. Esto ya no es como la primera que solo va para 2 escuadrones enemigos. Esto es para todos los escuadrones, ¿ok? Puedes infligir una cierta proporción de daño. Tendríamos que ver, bueno, cuando salgan estas hormigas, compararlas con las hormigas del Barren Land. O bueno, en este caso con cristal dorado directamente, porque esta hormiga es de rango. Entonces tendríamos que ver la proporción de daño que tienen estas habilidades. Si las comparamos con cristal dorado y vemos que tiene más daño en proporción de sus habilidades que cristal dorado, pues esta estaría haciendo más daño que cristal. Entonces está muy bien. Ahora, cristal depende mucho del envenenamiento para sacarle el mejor potencial que pueda. Esta hormiga no depende de nada. Ciertamente solo dependería tal vez de la probabilidad de que se activen las habilidades y esa proporción de daño que pueda tener, ¿ok? Dice, esa habilidad de esa hormiga le pondrá parche a los que son full arqueras. Posiblemente, gente, posiblemente. Así que se viene. ¿Cómo estás, Edmundo? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. A ver, listo, cierta proporción de daño a todos los escuadrones enemigos. Y reducir su efecto de curación, ok, recibido en una cierta proporción durante una ronda. Reducir efecto de curación. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque quiere decir que las hormigas del próximo evento, alguna de apoyo, va a tener una habilidad de curación. Usualmente las habilidades de curación giran en torno a las hormigas guardianas, porque son las que aguantan, tienen mucha defensa, mucha vida, y el efecto de curación les va de lujo a esas hormigas, ¿ok? Ahora, este efecto de curación la podemos reducir
bueno, no sabemos cuánta proporción de reducción de vida, podríamos decir, de curación recibida. Si es que a las guardianas les añaden este tema de la vida, pues esta hormiga estaría contrando a alguna hormiga de las guardianas que tenga una habilidad de curación. ¿Ok? Así que pilas en esa parte. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, le están dando muchas ventajas a las transportadoras. Deben balancear. Michael, las arqueras también. Si tú te diste cuenta, las arqueras. La otra que vimos, la arquera de la nueva selva frondosa, también está rota. Porque te da una marca que te da una desventaja ante el daño ataque normal. Creo que era, no me acuerdo muy bien. Pero te daba un ataque que te daba una marca que te hacía vulnerable al ataque. Otro también te daba un beneficio que era el tema del alcance. Entre tú y el enemigo, dependiendo al alcance que tú tengas, pues vas a hacer mucho más daño. Eso estaba muy interesante también. Por ahora no sabemos si van a añadir otra hormiga para las arqueras, pero ya irían filtrando poquito a poquito hasta que llegue el día propio del evento, ¿ok? Pero por mientras sabemos que las habilidades ahorita que estamos chequeando esto, sí le están bufeando mucho ahorita a las transportadoras. Hasta que no veamos otra cosa entre otras hormigas. Tengan en cuenta que esto, gentita, trata de decir que el juego se viene el meta de transportadoras. Más o menos, yo lo veo así. Todavía tendríamos que ver cómo están las guardianas. Porque puede que las guardianas tengan una resistencia al daño verdadero y esta hormiguita ya no estaría haciendo tanto daño como debería ser. Pero contra arqueros se defendería bien. Entonces tendríamos que ver a las guardianas, gente, para que chequen. ¿Qué tipo de hormiga es esta? Es de rango, gente. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Dice, no, la guardiana escudera corre peligro. Sí, la guardiana escudera contra esta hormiga curaría menos. Y si tú tienes un insecto como este que es el ciervo, el escarabajo ciervo, que también tiene efecto de rango de curación para las habilidades de las hormigas, también curarían menos, ¿ok? Tony, parece inalcanzable este juego, dice por acá. ¿A qué te refieres inalcanzable? ¿Cuánto tiempo falta para que inicie el nuevo evento, Tony? Uf, ¿cuánto faltará? Tal vez falten ya unos 12 o 13 días. Lo vamos a checar en mi granja, gente, para que tengan esa información. No estoy seguro, pero tendría que faltar ya 12, unos 13 o 15 días tal vez. Ya lo veremos, gente, ¿ok? Bueno, primera habilidad, daño y daño verdadero dependiendo a la proporción de este daño a los dos escuadrones enemigos. Segunda habilidad, bueno, estaríamos hablando de habilidades random, ¿no? No sé cuál sería la 2, 5 y 8, ¿ok? Pero vamos a decir la habilidad 1. Esta segunda habilidad tiene la posibilidad de infligir daño a todo el equipo enemigo, ¿ok? A las 3 líneas enemigas le puedes hacer y reducir el efecto de curación, ¿vale? Ahora, la última habilidad es la buena. La última habilidad es la buena. Tony, ¿y no hay más información del nuevo evento en páginas de Japón o algo así? Donde ellos están más adelantados. No. Lo que pasa, crack, es que en las versiones de Japón y Asia, bueno, podríamos decirlo así, en los servidores de allá, no está adelantado por el tema de que, bueno, quieren que el evento salga en conjunto con la versión global. Así que para esto no sacan información así adelantada por ahora. Dice, esa hormiga tiene aspecto de guardiana. Algo así, gente. Por eso les dije, no me gustó mucho la apariencia de la hormiga, pero sus habilidades me interesan, gente. Eso sí me parece interesantísimo, ¿ok? Ahora, vamos por acá. La última habilidad es God, gente. Porque te dice que durante la batalla la tasa de esquiva de su escuadrón aumentará y aumentará el daño de habilidad. Ok, vamos a frenar hasta acá. Durante la batalla la tasa de esquiva de su escuadrón aumentará. No sabemos cuánta tasa de esquiva va a poder aumentar, pero, gente, este es un claro indicativo de que ya está completo la formación de evasión o esquivar. Tenemos a Legersi que da evasión o tasa de esquivar. Tenemos a la nueva de apoyo de la selva frondosa que también tiene tasa de esquivar. Y en base a las activaciones de esquivar que pueda hacer tu equipo, o dependiendo la evasión o la gran cantidad de evasión que tenga tu equipo, esa hormiga te va a aumentar más daño. Y tenemos a esta hormiguita que esta completaría a las 3 hormigas. Legersi de primera línea, la de apoyo de la selva frondosa que ya la presentamos, y esta hormiguita de aquí que estamos presentando ahorita, son las 3 hormigas que conforman el combo de esquivar, ¿ok? Esto significa que el combo sí o sí va a estar aquí, ¿vale? Ahora,
Esto parece curioso, ¿saben por qué? ¿No se les hace raro por qué a la hormiga fluorescente? Déjenme, voy a abrir el juego de una vez para hacer las comparaciones después. Ahora vamos al juego. Listo. Ok, dejemos que se abra el jueguito. Listo, gente. Ok. Como les decía, ¿no se les hace extraño que la hormiga fluorescente le hayan añadido despertar? ¿Por qué razón tienen que añadir despertar a una hormiga que recién salió? Se supone que los despertares añaden a las hormigas que ya salieron hace tiempo, para que de alguna manera se puedan potenciar y siga siendo atractiva para los jugadores. Entonces, gente, esto quiere decir que esta hormiguita le podría estar dando frente a la hormiga la reina del daño, gente, que sería la hormiga fluorescente. Así que vayan preparándose porque se viene una hormiguita que puede estar funcionando muy bien. Bueno, la hormiga fluorescente, que es Pay to Win, no tiene una habilidad de esquivar, ¿ok? No te da propiedades importantes para el esquivar, pero esta hormiguita de rango, que tiene bastante daño en sus formaciones, estamos viendo de que sí proporciona el esquivar, ¿ok? Entonces, está muy fuerte, gente. Está muy fuerte. Ahora, hasta aquí no nos paramos. Ya vemos que tiene tasa de esquivar en su escuadrón. Esto va a aumentar y aumentará el daño de habilidad, ¿ok? Va a aumentar el daño de habilidad. No sabemos cuánto porcentaje, pero, gente, ya saben que no faltaba que una hormiga aumente el daño de habilidad. La hormiga, la cristal dorado, su última habilidad, también gira en torno. Si está envenenado el equipo, aumenta su daño de habilidad también. Pero esta hormiguita no sé si gira en torno al tema del esquivar, porque te dice que la tasa de esquiva de su escuadrón aumentará y aumentará el daño de habilidad. No te dice que tal vez un equipo haya esquivado para que tengas este aumento de daño de habilidad. De por sí ya tendrías el efecto. Y esto es... cuidadito, gente. Se viene algo potente. Dice, ¿cuál es mejor? ¿La cornígera o la longinoda? La longinoda, crack. Es como una cornígera 2.0 mejorada, crack. ¿Cómo estás, Nixon? Bienvenido. Helios, muchas gracias por estar aquí. Listo, ya creo que abrió el juego. Perfecto, ya está abierto el juego. Listo, luego vamos a comparar las hormigas, ¿ok? Y luego viene que te dice que... y la resistencia de control de acuerdo a la tasa de esquiva de tu escuadrón. Nada más te dice, ¿ok? Te va a dar bastantes atributos esto. Esto sin duda es la octava habilidad, gente. Usualmente las habilidades que tiene, o bueno, si es que una habilidad tiene bastantes propiedades, siempre pertenece a la última habilidad, ¿ok? Porque tiene bastantes cosas. Una, te va a dar tasa de esquivar. 2, te va a aumentar el daño de habilidad. Y 3, te hace más resistente a efectos de control, ¿ok? Pero este efecto de control gira en torno a la tasa de esquivar de tu escuadrón, ¿ok? Y la resistencia de control de acuerdo con la tasa de esquiva de su escuadrón, ¿ok? Dependiendo de la tasa de esquivar de tu escuadrón, es el porcentaje de resistencia de control que tienes. Tengan en cuenta que efectos de control son ese tipo de efectos de supresión, efectos de agotamiento, efectos de silencio. Son ese tipo de habilidades que a ti te controlan. O sea, básicamente te pueden quitar turnos, te pueden bloquear las habilidades o pueden reducir tu daño. Ese tipo de habilidades de control tú vas a ser un poco más resistente con esta habilidad, ¿vale? Esto es muy bueno porque esta habilidad la vimos en Legercy, gente. Legercy tiene una habilidad que también te da efectos de control también. Creo que la Gracilis también, gente. Creo que la Gracilis también. No estoy muy seguro. Creo que la Gracilis también te daba efecto de control. Lo malo es que Gracilis lastimosamente no se ve tan fuerte. En PvP no la veo tan fuerte. Yo la probé y lastimosamente no se saca provecho. Pero esta hormiguita, aunque ya tenga efecto de control, ya la hace buena. Te da, mira, está muy bueno esto, gente. Con esto ya se completa el tema de los equipos de evasión. Así que vayan preparándose, gente. Dice, es posible que la hormiga guardiana de la selva Basta estará más rota que las demás. Claro que sí, va a estar más rota. Mira, con solo ver la hormiga de rango de arqueras supera mucho a la berserker y hormiga de la muerte. Superen mucho, porque es mucho más útil. Tiene muchos efectos que son muy buenos para el PvP. Ahora estamos viendo la de apoyo de transportadoras. También es mucho mejor que la enterradora y que la Gracilis. Y esta de rango, todavía no podría decir que si hará más daño que cristal. Pero viendo esto, gente, que transforma
el daño en una cierta proporción en daño verdadero. Te da la posibilidad de reducir el efecto de curación del enemigo. Te aumenta el tema de daño de habilidad. Te aumenta también la tasa de esquiva de tu equipo. Y también te da resistencia a efectos de control. O sea, es una hormiga casi completa esta hormiga. O sea, es como una hormiga casi de apoyo. Pero al mismo tiempo es una asesina. Entonces está muy bien. Está muy bien, gente. Así que vayan rezando al hada, gente, que les dé las hormigas. Yo quiero esta ya. O sea, imagínate, con esta, la cristal dorado, ya estaríamos, como decir, dejándola para el meta de aquellos jugadores que todavía no puedan conseguir esta nueva hormiga. Por mientras, cristal dorado se podría usar, gente, para PvP todavía, ¿ok? Solo que ya la longinoda controla mucho a cristal dorado y enterradora por los efectos de envenenamiento que puede quitar la longinoda. Así que por eso es que están añadiendo estas hormigas que giren en torno más bien al esquivar, que es el meta que se viene, ¿ok? Dice Johnny, hola Tony, ¿qué tal la formación? Sisis, ¿cuál es la Sisis? Chinchis Cristal, no sé cuál es la Sisis, crack. Pero Chinchis Cristal debe estar en tu formación, crack. Tony, eso de esquivar significa que menos hormigas saldrán heridas, ¿cierto? No es que menos hormigas saldrán heridas. El efecto de esquivar básicamente es que tú puedes evadir un ataque. En pocas palabras, podríamos decir que cierta cantidad de hormigas, si es que el enemigo te lanza un ataque, esas hormigas pueden esquivar ese ataque. Entonces no podrían recibir completamente el daño o qué efecto podría llegar en esa habilidad. Dice Tony, ¿tú crees que sobre el nuevo animal de saco de boxeo, dice, como el pez del barro, consume energía y el tejón es gratis? El nuevo te da energía. Ah, hablas de que si el nuevo eso sería una mecánica interesante, crack. O sea, tú hablas que en la isla perdida el pez del barro nos quita 10 de energía. El tejón, que es del Barrenland, no nos consume energía, porque básicamente solo atacarlo recibe recompensas y nada más. En este caso Ayori dice que el nuevo boss que viene en el nuevo evento, que es lo hablamos, gente, pero me olvidé cómo se llama la nueva bestia que se viene. ¿Cómo se llamaba? Dejen chequear cómo se llamaba. Se llamaba. Acá está. La Nutria. Nutria es, gente. El nuevo boss que se viene es Nutria. Entonces, está interesante lo que dice Ayori. Entonces, la Nutria básicamente te estaría dando energía por los ataques. Esto no está nada mal. Es como una pequeña reserva de energía para tiempos cruciales. God, gente. God. Muy buena deducción. Sería interesantes, crack. Sería interesantes. Por acá dice Gracilis, perdón. No, te recomendaría Johnny mejor enterradora que Gracilis. Gracilis no funciona muy bien. Tony, ya llegó la luz. Dale, César, qué bueno. Qué bueno, ahí sí ya ves completo el directo. Tony, ¿conoces alguna alianza especializada solo en guardianas? No, porque muy pocos jugadores son guardianas, ya que es muy costoso subirlas. Muy poquitos son guardianas, crack. Dice, hola Tony, saludos. ¿Cuál es el daño verdadero? Verán, es como les dije al inicio del directo, no sé si ustedes han jugado League of Legends, Dota 2, este tipo de juegos MOBAs donde se ve el daño verdadero. Verán, el daño verdadero, según la habilidad, es una cierta proporción del daño que tiene principal la habilidad. O sea, el daño que puedas hacer a los dos escuadrones enemigos, de ese daño, una parte o un porcentaje de ese daño se convertirá en daño verdadero. Ahora, el daño verdadero, como les dije, es un daño único, es un daño puro de la hormiga. El daño verdadero, daño puro, no se puede bloquear, gente. Por más defensa que tengas, por más vida, bueno, la vida te va a ayudar en este caso, porque entre más vida podrás aguantar el daño verdadero. Porque entre más defensa o más defensabilidad tú tengas, no vas a poder bloquear daño verdadero. Así que cuídese. Esta hormiguita, quien la pueda ver, verá cómo va a golpear. O sea, más que golpear, van a ver cuántas unidades va a poder matar con esa conversión a daño verdadero. Es que es una locura. Hormigas que ya tengan y que estemos viendo el daño verdadero, ya es cosa seria, gente. El daño verdadero no se puede bloquear, a menos hasta que tal vez saquen una hormiga guardiana que bloquee tipo de daño verdadero. Pero hasta ahora, que convierta cierta proporción de daño a daño verdadero, gente, es cosa seria, así que vayan cuidándose.
Vayan cuidándose, gente. Bienvenidos, gentita. Muchas gracias por estar aquí. Tony, ¿me recomiendas bajar a Enterradora 5 estrellas? A ver, Enterradora de 5 estrellas a 3 y subir la Cristal a 5 estrellas. Claro que sí, Jordani. Cristal, dale prioridad. Dale prioridad, papu. Dice, ¿cómo son 15 ataques a la Nutria? Te deben dar por lo menos... Exacto, Ayori. Bueno, es muy buena tu analogía, crack. Es muy buena. Y tiene un poco de lógica también. Pero no sé si el juego lo vaya a hacer así también. Dice, el daño verdadero se aguanta con escudos o vida. Verás, Jesus. En League of Legends y en Dota 2, el daño verdadero no se puede aguantar con defensa lo que hay en el juego. O sea, hay daño normal, ¿ok? Hay que diferenciar. Si tú has jugado League of Legends Dota 2, hay daño normal, o sea, el daño básico de un personaje. Y hay el daño de sus habilidades y el daño físico, ¿ok? Hay varios, bueno, depende del MOBA que estés jugando, ¿ok? Yo no te puedo dar descripciones porque cada tipo de MOBA es diferente. En League of Legends yo he visto que hay esos tipos de daño. Y básicamente el daño verdadero no lo puedes bloquear, ¿ok? No se puede bloquear porque es un daño verdadero. Lo que sí puedes mitigar, o sea, o reducir, es el daño normal o daño de habilidades, que es lo que describe ahorita el juego, básicamente. Entonces, es esa parte. Por ejemplo, este tipo de... ¿Cómo es esta hormiguita? Lata espinoso. Tiene una habilidad especial que podría bloquear el daño verdadero. Porque Lata espinoso, si lo vemos, verán, vamos a este espinoso. Lata espinoso puede bloquear ese daño verdadero y es guardiana. ¿Saben por qué? Cierto, no me había puesto a pensar esto. Lata espinoso te pone un escudo que te hace invulnerable a cualquier ataque mientras esté activo ese escudo. Es esta habilidad de acá, déjame ver. Aquí mira, es esto. Te dice que hay un 42% de probabilidad de obtener un escudo que hace que tu unidad sea invulnerable al próximo daño. Esta habilidad sería counter del daño verdadero, gente. Pero en el juego no vemos otro tipo de daño o escudo defensa que pueda bloquear el tema de los daños, gente. Más que todo daño de habilidad. Que digo, daño verdadero. Porque el daño verdadero es algo nuevo que está apareciendo. Entonces, hasta ahorita estamos viendo que solo una hormiga podría bloquear eso. Es la única hormiga que tiene escudo, ¿ok? Y es lo que menciona Jesus. Te pones escudo y así mitigas el daño. Exacto, pero en el juego no hay, hasta ahorita podemos decir, hormigas que tengan para ponerse escudo. La única es la lata espinoso y ese podría bloquear. Pero está muy bueno, Jesus. Bien que hablaste del escudo porque estaba pensando, alguna hormiga que tenga algún tipo de escudo. Es lata espinoso. Es lata espinoso, gente. Dice, es que no te estoy preguntando, dice. Así será, dice. Soy admin. No te creas, dice por acá. Posiblemente. Dice, daño puro también se llama. Exacto. Es daño puro, daño verdadero. Depende del juego también. El daño verdadero se puede bloquear con habilidad de enfrentamiento de personaje. Pero Keiber ya le estás dando mucho ya. Aquí no... Te puede decir que el único que podría bloquear tal vez sería el lata espinoso. No estoy muy seguro. Tendríamos que probar el tema de cuando salga la nueva hormiga. Y ahí lo veríamos, gente. Lo veríamos porque es el único... la única hormiga que tiene una habilidad que se pone escudo. Es la única habilidad que se pone en escudo. Entonces, ya veríamos de aquí en adelante habilidades interesantes de las hormigas. Por ahora, gente, no sabremos interpretar de mejor manera el daño puro y este tipo de cosas. Como les dije al principio de la transmisión. Eso es lo que yo he visto en juegos, ¿ok? Eso es lo que yo he visto en juegos. Lastimosamente, Dance no es visual. Lastimosamente, los reportes no son tan clarificados en el tema de qué habilidades activa, si esta habilidad reduce esto y esto y esto, ¿ok? Solo podemos deducirlo por la teoría y por lo que hemos visto en otros juegos, nada más. Pero de ahí que funcione de la misma manera que otros juegos, difícil, porque cada uno de los juegos es diferente, ¿no? Entonces, cualquier cosita pues ya lo estaremos analizando de aquí en adelante, ¿ok? Ahora sí, déjenlo, pongo por acá. Listo, gente. Vamos a poner por acá. Ok. Esta es la nueva hormiguita, ¿vale? Si
¿Sí se está viendo? Ok. ¿Y dónde moví esto? Ok, acá está. Listo, gente. Ahí están las habilidades. Vamos a compararlas directamente con las hormigas que ahorita tenemos que hacen bastante daño. Vamos a compararlas tanto como las Pay to Win y las Free to Play, ¿vale? Hijo, ¿quién hizo una donación? El buen Max. ¡Qué crack! Muchas gracias por esa donación. No se olviden, cada vez que hacen un super chat se llena la barrita, gente. Así que gracias por el apoyo, gentita. Será igual que Crystal. Yo creo que va a ser más fuerte todavía. Dice, el juego me estafó, me dio predadora en incubación 100 del... Uf. A muchos, crack. A muchos nos pasa eso. A muchos. A mí me daban pura... ¿Cómo es esta? Pura acacia cornígena me estaban dando a mí. Es que el juego es muy troll, gente. Es muy troll. Listo. A ver. Vamos a compararla con Cristal Dorado primero. Bueno, Chinches. Vamos, con Chinches. Verán. Chinches no es comparable con Cristal Dorado. Sabemos que si tú quieres escoger o dar prioridad entre Cristal Dorado y Chinches, Cristal Dorado es mucho mejor, gente. Es mucho mejor Cristal Dorado. El tema es que Cristal Dorado tiene mejores probabilidades de activación en sus habilidades. En cambio, Chinches con el despertar mejora. Las Chinches sin el despertar es una hormiga que activa muy pocas habilidades y le cuesta hacer que active y pueda hacer su máximo daño. De ahí, si es que tuviera altas probabilidades de activación la hormiguita, haría bastante daño, gente, ¿ok? Esta hormiguita tiene buenos porcentajes de daño hacia equipos, que acá vemos esta habilidad que hace casi 400, esta habilidad que hace, bueno, si la llevamos con estrella, hace 241.5, por acá la última habilidad, esta hace 170%, pero este daño se puede dividir a los 3 equipos enemigos aleatorios. O sea, va a depender mucho de eso. Viendo sus habilidades, gente, esta hormiguita es muy buena. En su tiempo, pues, era de las mejores hasta que salió la Cristal Dorado. La primera habilidad, muy baja la probabilidad de activación, como ven. Con el despertar mejora un poquito más y activa un poquito más, ¿ok? Esta habilidad, además de hacer casi 400% de daño, tiene un efecto que es de agotamiento, miren. Y causa un efecto de agotamiento, lo que reduce su daño infligido un 20%. Puedes reducir el daño del enemigo un 20%. Esta es la propiedad que tiene esta hormiguita de acá, que es muy bueno. Por acá vemos que puedes hacer daño a los 3 equipos enemigos aleatorios, pero tiene 30% de probabilidad de activación. Si ven que es bajo esa probabilidad, o sea, es bajito. Y bueno, solo va a hacer daño a los 3 equipos enemigos aleatorios. Y la última habilidad, esta sí se activa más veces porque tiene 60% de probabilidad. Puedes infligir 120% de daño a 3 equipos enemigos aleatorios dentro del alcance efectivo, ¿ok? Solo es daño. Lo único interesante de esta hormiga es que esta habilidad de acá te da velocidad de marcha un 80%. O sea, en el mapa vas a caminar mucho más rápido. Por eso es que pasa a atacar más rápido a los hormigueros. Y tienes daño. A partir de ahí, luego de la velocidad de marcha y el efecto de agotamiento, no tiene otras habilidades interesantes. De ahí el tema de despertar mejora la probabilidad de activación de sus habilidades y mejora el daño de habilidad, que es lo que podemos ver. A partir de que le sacaron despertar a las Chinches, gente, mejoró mucho el tema de sus activaciones de sus habilidades, ¿ok? Ahí lo podemos ver, Chinches asesinos. Pero viendo con las habilidades que tiene esta otra hormiga, gente, esta otra hormiga es mucho mejor que Chinches. Es muchísimo mejor, ¿ok? Estamos viendo, miren, ya lo analizamos, daño verdadero. Puede reducir el efecto de decoración de los enemigos. Te da más evasión, o sea, más esquivar. Te aumenta el daño de habilidad y te da más resistencia a efectos de control. God, gente. Ahora vamos con Cristal Dorado. Su segunda habilidad tiene 80% de probabilidad. Esto, gente, cuando empezaron a salir las hormigas de la isla perdida, estábamos viendo que tenían altas probabilidades de activación. Esta hormiga, gente, 80% es casi siempre se va a activar. Por eso es que la Cristal Dorado siempre activa y hace buen daño, porque esta habilidad con estrella sube hasta 380, ¿ok? 380 es bastante el daño que puede hacer. Adicional a eso, te dice que puede aumentar el ataque de nuestra tropa en 59%.
ya haces daño y puedes aumentar más el daño de tu tropa en un 59%, ¿ok? Su quinta habilidad, durante la ronda de preparación o primera ronda de preparación, 80% de probabilidad de infligir 330% de daño a todos los equipos enemigos y hacer que entren en efecto venenoso, que provoca 220% de daño a ellos en cada ronda y dura una ronda. Ok, dependiendo del envenenamiento que tengas, vas a provocar 220% más de daño. Pero tiene que estar en efecto de, bueno, en efecto venenoso, que la habilidad, como tiene 80% gente, casi siempre estarías infectando con el veneno, siempre. Por eso es que esta hormiguita, entre más envenenado esté el enemigo, más daño va a hacer, pero gira en torno al envenenamiento. Por eso es que si tú tienes Longinoda, le bloqueas ese estado venenoso, y lastimosamente ya a la pobre Cristal Dorado ya no le funciona muy bien este bufo, solo estaría haciendo el daño básico, ¿vale? Ahora vamos con la última habilidad. Esta tiene 50%, no es alta como las otras de 80 porque estaría más rota aún, pero este 50% es como tirar una moneda al aire, gente, pero igualmente se estaría activando varias veces. Vas a poder causar un 130% de daño a todos los equipos enemigos. Si el equipo está en efecto venenoso, el daño de habilidad de este tiempo aumentará un 50%. Si está en efecto venenoso, aumentas el daño de habilidad. Y Longinoda, como te quita el efecto venenoso, no podrás aumentar tu daño de habilidad. Entonces, por eso es que esta hormiguita la contrae directamente la Longinoda, lastimosamente. ¿Okay? Ya vieron, todas sus habilidades giran en torno al envenenamiento y hacer más daño. Daño normal y daño de habilidad en base al envenenamiento. Esta hormiguita de acá, gente, no gira en torno a nada de eso, más bien al tema del esquivar. Te da mucha esquiva, ¿vale? Entonces, comparando las habilidades, la Cristal Dorado solo es para hacer daño, ¿ok? Netamente solo para hacer daño. No tiene una habilidad que pueda reducir defensa o una habilidad de control o algo diferente. Esta otra hormiguita también está centrada en hacer daño, reducir efectos de curaciones, aumentas el tema de la esquiva o evasión de tu equipo, aumentas daño de habilidad y te da resistencia a efectos de control. Es casi como una hormiga de apoyo, gente. Es una hormiga de apoyo asesina, mixta casi. Es una locura que vayan a añadir una hormiga así transportadora. Es que eso sí ya se viene a tope, gente. Perdonen, gente, a los que llegaron no los saludé. Bienvenidos, gentita bella. Un saludo para ti, Alan, Annihilator, bienvenidos. Dice, ¿el silencio funciona contra esa habilidad de daño? Sí. Sí, Max. Eso es otro punto. Mire, lo que Max dijo es cierto. Por ejemplo, el silencio y supresión bloquean el tema de daños o habilidades que son de ataque. Pero lo que pasa es que esta hormiguita está preparada para los efectos de control. Que es esto de acá, te hace resistente a efectos de control. O sea, puedes bien resistir al efecto de silencio y supresión. Así que por eso es que no lo tomé en cuenta esta vez. Porque los efectos de supresión y silencio son efectos de control. Así que esta hormiga está bien preparada para eso, gente. Bien preparada, así que cuidadito. Dice, yo espero cumplir 2 años. A ver si ya me salen buenas hormigas en el juego. Falta un año, ya veo, es esa. El juego es de mucha paciencia, pero ya cuando llevas tiempo le agarras el gusto. Y que te salgan buenas hormigas más que todo. Dice, me gusta la unidad meta transportador. Lástima que la vida que la tengo está al mínimo, ya que soy tirador. Ya veo Annihilator. Bueno, no te creas, también la de arqueras están fuertes también, para que lo chequen. Y vieron, aquí está algo muy interesante. Contra Cristal Dorado tendríamos que ver cuánta es la proporción de daño que puede hacer. Porque esta habilidad de aquí tiene una cierta proporción de daño a 2 equipos enemigos aleatorios. Y acá, durante la primera ronda de preparación, también tienes una cierta proporción de daño, pero esto es directamente a todos los escuadrones enemigos y puede reducir su efecto de curación. Esta habilidad de acá es, por ejemplo, daño a... Por ejemplo, esta habilidad solo afecta a una tropa enemiga. Y esta de acá afecta a 2. Esta quinta afecta a todos los equipos enemigos. Esta habilidad también afecta a todos los equipos enemigos. Y al final también reduce ese efecto de curación. Y la última habilidad, si está en efecto venenoso, aumentas el daño de habilidad y vas a hacer un 130% de daño a todos los equipos enemigos aleatorios. O sea, 2 habilidades que afectan a las 3 líneas del enemigo y una habilidad a una línea del enemigo. Esta hormiguita tiene 2 líneas del enemigo que puede hacer daño y puede convertir parte del daño a daño verdadero, que es más daño aún.
Y por acá la posibilidad de infligir cierta proporción de daño a todos los equipos. Y por acá ya no vemos que, bueno, déjame ver si dice que esto afecta a todos los equipos enemigos. No. Más que todo esto es una habilidad de apoyo, como les dije. Es casi una unidad mixta esta hormiga. Es una support carry así. Porque mira, te da esquivar, aumentas el daño de habilidad y resistencia de control. Es una pasiva, esto no hace daño. Es más que todo te carga de bonificaciones al equipo. Entonces está muy bien. En PvP, gente, bonificaciones o buffos para tu equipo están muy bien. Así que cuidadito, vayan preparándose. Ahora se viene contra la reina del daño, gente, que es la hormiga fluorescente. Acá la tenemos. Por eso les decía, lo raro es que esta hormiguita de una le añadieron despertar. Y ustedes saben que el despertar gira en torno a esta habilidad de acá, ¿ok? Que hace que puedas hacer más daño y esta habilidad se pueda liberar nuevamente. O sea, esta hormiguita con el despertar sí se mejoró mucho, gente. Sí se mejoró bastante. Ahora, comparando estas dos hormigas, gentita, esta hormiga, vamos a dar un pequeño repaso. Tiene 80% de probabilidad en su segunda. Tiene 80% de probabilidad en su quinta habilidad. Y última habilidad, 80% de probabilidad. Por esto, gente, esta hormiguita activa muchas habilidades. Que tiene 80, 80, 80. 3 habilidades de 80% de probabilidad de activación. Y eso es una locura, gente. Lo bueno de esta hormiga que está bien preparada para el PvP por su última habilidad que la vamos a ver. Esta también es casi una support carry, algo así, porque da buenas bonificaciones dependiendo al enemigo que te quieras enfrentar. Por ejemplo, su segunda habilidad, 80% de probabilidad de lanzar 3 ataques contra el enemigo. 3. Y dice que cada ataque causará un 82% de daño y el daño del tercer ataque se duplicará. O sea, tira el primer daño, 82% de daño, segundo daño, su segundo ataque, 82% de daño, y el tercer ataque va a ser un 82% de daño, pero ese 82% se va a duplicar en su tercer ataque. Y a la vez que ya lance el tercer ataque, vas a aumentar la tasa de esquiva de tu propio equipo en un turno. Esto, gente, me había olvidado porque obviamente la analizamos en un directo. Esta hormiguita también te da tasa de esquiva, así que va muy bien con el equipo de evasión. Ok, eso es muy bueno. Muy bueno. Con razón la nueva hormiga de la selva frondosa sí o sí tenían que añadirle algún tipo de habilidad de evasión para que pueda hacer competencia con la hormiga Pay to Win. Teníamos que ver cuánto daño hace, ese es el tema. Pero tiene habilidad de esquivar, que está muy bien. ¿Ok? Tiene habilidad de esquiva. Vamos con la quinta. 2 rondas de preparación, 80% de probabilidad de causar un enorme daño. Esta es lo que se ganó el apodo esta hormiga, gente. La reina del daño. El juego la denominó así porque este porcentaje llega hasta un 900% de daño. Es mucho porcentaje de daño. Y esto va a ser a 2 equipos enemigos aleatorios. No tiene otro efecto peculiar, pero lo interesante de esta habilidad es que tiene altísimo porcentaje de daño. Y luego de esto tenemos la última habilidad, que te dice que durante la ronda de preparación 80% de probabilidad de causar 113% de daño. Y esto sube con estrella 280 a todos los equipos enemigos aleatorios. Y te dice, a todos los equipos enemigos nada más, porque obviamente si hace a todos los equipos no va a ser de forma aleatoria. Solo si fueran a 2, ahí sí fuera de forma aleatoria. Ok, ahí ya me jalé yo. Y dice que te agrega los siguientes efectos con las tropas de objetivo. Si te enfrentas a guardianas, vas a aumentar el daño recibido en 2.5%. A las guardianas les vas a hacer más daño. Si te enfrentas a las arqueras, vas a reducir el daño causado por ataques normales 3%. El daño de ataques normales de las arqueras vas a reducirlo en un 3%. Y si te enfrentas a transportadoras, vas a reducir el daño causado por sus habilidades 4%. Entonces, esta es una habilidad full de apoyo, gente. Causas daño y tienes una habilidad de apoyo. Entonces, prepárense, gente. No sé si pueda competir contra esta, pero por ahí va. Entre las dos hormigas, gente, está muy bien. Está muy bien. Tiene una habilidad de esquivar que está muy bien para el equipo de evasión. Así que prepárense, que la nueva hormiga se viene. Con eso ya se completaría de las hormigas free to play y el equipo de evasión, entonces sería. Porque con Pay to Win esta hormiga fluorescente también iría muy bien.
Dice, me gusta la unidad meta de transportador. Ok. Tony, ¿crees que saldría una hormiga que dé ataque de habilidad más adelante? Sí hay hormigas que dan ataque de habilidad, crack. Pero en arqueras no he visto. Usualmente a las transportadoras les dan habilidades de ataque de habilidad. Dice, si las arqueras les he usado tanto que me fui a divertir un rato con esa unidad. Con las guardianas solo armadura hace falta, por eso no la ocupo aún. Ya veo Aniquilator. Bueno, por ahora esperarse nada más. Tony, la enterradora, bajar a 3 estrellas y subir cristal a 8 estrellas. Fue error de teclado. Ah, ok, la vas a subir a 8, claro. Se me hacía extraño porque tú ya la tienes a 6. O sea, ya te salió varias veces para subirle 8 estrellas. Jordani, sin duda hazlo. Con 8 estrellas la cristal ya pega más fuerte. Hasta para PvP se te potencia mucho más. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, perdón, necesito un consejo. ¿Qué hago? Tengo para subir a diente gigante a estrella roja. O perla carmesí. Perla carmesí. O sigo subiendo estrellas a enterradora. La tengo a 2 estrellas. Perla carmesí dices. O sea, hablas de esta. O sea, tú te sacaste la perla carmesí, ¿verdad? Bueno, entre escogiendo esas, quiero que me confirme, rojo, si es esta la que estás hablando. O vaya a ser punta de lanza carmesí. Vamos a chequear a ver si me dice el buen rojo, a ver qué me dice. Ataque de habilidad Tony. El montadito no al daño, dice por acá. Sí, ok. Es que perla carmesí es esta. Sí, punta de lanza carmesí. Ah, ok. Vale, yo pensé que te había sacado esa hormiga. Ahora sí, entre diente gigante, punta de lanza carmesí o sigo subiendo enterradora. La tengo a 2 estrellas. Yo te diría que le des prioridad a enterradora. Enterradora es mucho mejor para PvP. Carmesí te ayudaría para PvP también porque tiene efecto de vulnerar parte de la defensa del enemigo. Y es estable para el PvP también. Hace buen daño. Es un poquito ahí buena. Diente gigante, muy buena también. Silencia, hace bastante daño. Da efecto de agotamiento al enemigo, que hace que recibas menos daño también. Y para el PvP también está bueno cuando activa buenas habilidades. Usualmente Diente Gigante le cuesta a veces llegar a su máximo potencial, que es llegar arriba de 20 habilidades, que es lo mejor. Pero de ahí entre esas te diría que priorices Enterradora para el PvP. Yo he sido jugador más que todo PvP. No sé qué te quieras centrar, rojo, más que todo. Dice el ataque morado, Tony. No hay hormigas que den eso. Si hay Caver, si hay, solo que no se pueden ver en los reportes. Por ejemplo, mira Cristal Dorado, lo que te dice: cuando está en efecto venenoso, el daño de habilidad de este tiempo aumentará 50%. Hay hormigas que sí aumentan el daño de habilidad, pero no se reflejan en las estadísticas. Tendrías que ver las habilidades de las hormigas. Por ejemplo, otra hormiguita que aumenta daño de habilidad, si no me equivoco, es la Enterradora también. La Enterradora. Es que como son habilidades, no se reflejan en estadísticas base. Son habilidades que se activan. Por ejemplo, la Enterradora en su última habilidad te dice que en las primeras 4 rondas el daño de habilidad de todas nuestras tropas de hormigas transportadoras aumenta un 35%. Ahí puedes chequear. Creo que hay otras hormigas también de transportadoras que aumentaban esto. No me acuerdo muy bien. Creo que era la Tetramorum, ¿era? No me acuerdo muy bien. También la Tetramorum, mira. Cuando hay solo hormigas transportadoras en los 3 equipos, en la quinta ronda aumenta el daño de habilidad de 2 equipos enemigos. Bueno, 2 equipos aleatorios de nuestra parte por 60%. O sea, 60% de daño de habilidad aumentado. Eso es bastante. Durante 4 rondas. Pero, solo si llevas full transportadoras. Por ejemplo, Tetramorum también tiene. No sé si Marabunta tenga. También. La Marabunta te aumenta un 60% de daño de habilidad también. También. La Marabunta y eso. Pero Enterrador es mucho mejor que esas 2 hormigas. Obviamente. Dice: Tony, el daño de habilidad es otra. Y el ataque de... No. Caver, te estás confundiendo un poco. Es que lastimosamente el juego al idioma español está mal traducido. Si tú ves que dice ataque de las hormigas soldado, ese es otro tipo de habilidad. Verás, mira, aquí lo vamos a chequear con los insectos, ¿ok? Verán, cuando ustedes suben un insecto,
Si el insecto te dice ataque de habilidad de la hormiga especial, pero tiene que decir, gente, hormiga especial. Si no dice hormiga especial, no le va a subir nada de daño a las habilidades que puede activar a la hormiga, ¿ok? Tienes que ver que diga ataque de habilidad de la hormiga especial. Tiene que ser hormigas especiales. Por ejemplo, esta habilidad de acá te dice daño de habilidad adicional de todos los equipos. No dice hormigas especiales. Por ejemplo, esta habilidad de acá no va a aumentar el tema del daño de las habilidades de las hormigas especiales. Solo va a aumentar el daño de habilidad que pueden hacer los equipos, pero soldados, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Estos son dos tipos de daño de habilidad. Estos sí son dos tipos de daño de habilidad. Uno es para las hormigas especiales y otro es para básicamente todos los equipos que no sean hormigas especiales, ¿ok? Ahora, si nos vamos al tema de la hormiga, por ejemplo, de la transportadora, ¿qué te dice aquí? Aquí sí te dice, el daño de habilidad de este tiempo aumentará 50%, pero esto aumenta porque es propio de la hormiga especial. Entonces, como es propio de la hormiga especial, al momento que activa esta habilidad, vas a tener más daño de habilidad en esta habilidad en sí, ¿ok? Por eso tienen que chequearlo aquí, ¿vale? Por eso estas habilidades sí bonifican el daño de habilidad, pero como son habilidades no se pueden ver en el reporte una habilidad aumentada, porque los reportes no se pueden ver específicamente, lastimosamente. No se puede ver así se cierta cuando diga esta hormiga activó este daño de habilidad en este turno, no se puede ver. Pero esto se aplica. Es lo mismo con por ejemplo, con la Acacia cornígera. La Acacia cornígera, ahí. La Acacia cornígera, su segunda habilidad te da velocidad de combate. Pero esto no se ve en los reportes. ¿Por qué? Porque esta es una habilidad. Una vez se activa esta habilidad, te da esa velocidad de combate. Pero como no se puede ver de forma visual, no lo vemos en los reportes. Sino que solo lo veríamos cuando se activa la habilidad nada más. Es así. Tony, ¿cuántas kills tienes? Tengo arriba de un G. Por acá dice, hola Tony, ¿tienes un video de cómo comprar y pasar monedas a un amigo? No tengo video de eso. No tengo video de eso. ¿Saben por qué no hago? Porque filtraría bueno, tendría que poner como borroso el ID para pasar a un jugador. Verás, tendría que hacerlo más adelante, pero haciéndolo para mi propia cuenta, viejo gamer. O sea, grabaría un video de cómo comprar monedas de hormigas y cómo pasar esas monedas de hormigas, o si quisieras comprar monedas de hormigas a un amigo. Y ahí yo explicaría todo el proceso. Tendría que hacerlo, gente, porque es un tutorial que ayudaría a muchos. Eso ayudaría a muchos, gente. Pero no es difícil, viejo gamer. Es que hay algunos, no sé por qué se complican. Verás, viejo gamer, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de las monedas de hormigas. Colocas el ID a qué cuenta quieres mandar esas monedas. No es nada complicado. Entonces, una vez colocas el ID, comprueba de que el ID te lo hayan pasado muy bien, porque si no lo pasas a otro jugador. Aún así hay otro, podríamos decir, otro filtro de seguridad que te dice a qué cuenta va. Te dice el nombre de la cuenta a quién va y el servidor en el que está. Entonces ahí compruebas los datos y si es la persona a la que quieres mandarle las monedas, está muy bien. De ahí el otro método es que te piden adicionales la tarjeta o algún método. Creo que PayPal también te piden, no estoy seguro. Pero más se usa la tarjeta, entonces colocas la tarjeta y le puedes comprar las monedas y automáticamente le llegan a la persona. Y en el inventario las tiene. Dice Tony, ¿cuándo harás directo de la pre-recolección? Lo intenté y creo que no me salió bien. Directo. Tendría que hacer video para explicarlo muy bien eso. Dice, es lo que digo, hermano, que las hormigas no tienen eso que tienen los insectos en los talentos, que da ataque de habilidad de las... O sea, sí tiene Caver. O sea, tú viste el que tiene la cristal, Tú viste, Caver, que la cristal dorado tiene una habilidad que da daño de habilidad, ¿ok? O sea, como te digo, no se ven los reportes, pero sí es daño de habilidad. No sé si me entiendas. No verás, esta hormiguita, verás, la cristal dorado no solo te da 10%. Te da un 50%, crack. Te da 50% de probabilidad. Dice, ¿sigue valiendo la pena subir SM? Claro que sí, crack.
Ya entendí, dice, no se reflejan los... Exacto, o sea, sí te da la bonificación de este 50, pero tenga en cuenta que tiene probabilidad de activación. O sea, si es que se activa esta habilidad, te da este porcentaje de daño y adicional el daño de habilidad si es que el enemigo está en efecto venenoso. Pero si no está en efecto venenoso el enemigo, no se activa esto de acá. Pero para el PvP, como no te estás enfrentando a enemigos, va muy bien porque el daño de habilidad siempre o la mayoría de veces estaría aplicándose. Para que lo tomes en cuenta. Tony, ¿cuánto tiempo falta para el nuevo evento? Ahorita lo vemos, gente. Ahorita nos vamos. A ver, me voy a cambiar de cuenta. Ya analizamos muy bien las habilidades de la hormiga y otra. Entonces está muy bien, gente. A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Listo, listo. Ok. Espera, voy a cambiar porque tengo que cambiarme de cuenta de una vez. Configuración. Tengo que cambiarme una cuenta que la tengo en el servidor normal. Ay no, ¿qué hice, gente? No. Le di empezar nuevo juego. Me va a tocar pasar el tutorial. No sé si tenía un macro programado. Déjenme ver si tengo el macro. Sí, sí, tengo el macro, por suerte. Ah, no, gente. Dejemos que pase el tutorial. Mientras podemos conversar tranquilamente hasta que se ejecute el macro, sin problema. Ya es miércoles, me olvidé. Uy, el macro no funcionó. Esperen, falló en algo. Déjame ver. Déjeme igualar. Parece que no le dio clic muy bien a una parte. Hijo, creo que se desigualó, gente. Es lo malo, no sé por qué a veces el macro se desiguala. Puede ser porque le muevo la pantalla y la dimensión. A ver, déjame ver si ahí ya funciona. Uy, está más adelantado el macro. Tengo que ir a igualar, gente. A ver, déjenme ver si logro alcanzar el macro. Uy, ya, está dando clics por acá. Miren, si ven que da clics por acá, pam, 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 pam. Solito. Le di a empezar de nuevo, gente. Esperemos a igualarnos. Si no, me va a tocar darle clic todito, gente. A ver. A ver. No sé si ella se igualó. Déjenme chequear esto. No, gente, no se igualó. Si ven que por aquí hace clic, 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 es porque está ya más adelantado el macro. Tengo que apresurarme. Entrena. Ok, ahí creo que se igualó. Ahí creo que se igualó el macro, gente. Veamos si ya se igualó. Dice, yo hago mucho de esas granjas. Era el macro que tenía de las granjas, gente. Ya creo que se igualó el macro. Ay, sí, creo que ya podré dejarlo ahí que continúe solito. Déjenme ver. No hace nada. Ay, 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 ay. Ok. Ya. Listo, gente. Ahora ya está continuando. Ahí ya está continuando, gente. Ya, ahí sí ya. Igualamos al macro. No sé por qué no le agarró la otra construcción que tenía que hacer.
Solo tiene que llegar a una parte del macro, una cierta parte y listo, nada más. Dice, ¿me avisas cuál server es el más nuevo, Tony? Ahorita lo veo. Claro que sí, cuando se crea una nueva cuenta, se va al más nuevo, gente. Háblalo, chico, gente. Tony, ¿así recuerdas cuando empezaste desde cero? Recuerda, dice por acá. Me acuerdo cuando era muy tedioso crear las granjas. Ay, no, miren, ahí no le cogió otra vez. Listo. Voy a parar, gente. Hasta aquí. Porque solo hasta aquí llegas para cambiarte de cuenta, sin problema. Listo, ya está el macro. Vamos por acá. 1243. Tony, ¿me avisas qué servidor es para que me cree una granja y te ataque? Dice por acá. 1243 es. ¿Cómo estás, Aldair? Bienvenido. Ya están por los 1250 los servidores. Han avanzado bastante los servidores. Dice, es raro escuchar los efectos. Siempre lo juego muteado, dice por acá. Oye, ¿por qué se activó el sonido? Usualmente lo tengo silenciado. Bueno, ahora sí. Me voy a cambiar de cuenta, ¿ok? Ahora sí ya no la voy a regar. A ver. Esta cuenta de acá. Listo, gente. Ahí estamos por acá. Dice mi amigo Tony JM20 entrando al juego en The Ants por primera vez. Así era cuando era por primera vez, gente. Listo. Ahora sí estamos. Vamos a chequear cuánto tiempo queda. Ok. A ver. Queda. Uy. No hay el tiempo, gente. Ah, no, sí está acá la célula frondosa. Lo que han quitado, gente, es el Barren Land. ¿Por qué lo quitaron? Solo está la isla perdida y la célula frondosa. Qué extraño. Ya no puedes inscribirte al Barren Land. Queda 10 días. Han quedado menos tiempo, gente. Yo pensé que quedaba 15. Ya no va a existir el Barren Land, dice. Uy. Cuidado, gente. No hay el Barren Land. Porque aquí aparecían los 3 eventos. Ahora ya solo aparece 2. Y la célula frondosa. Eso te iba a preguntar, Tony, dice. Vi que quitaron el Barren, pero no avisaron ni nada. Sí, tienen razón. No, gente, ¿por qué lo quitaron? Era mucho mejor que ir a la isla perdida. El Barren Land era mucho mejor. No, ahí la nerfearon. No se puede ver todavía la información de las hormigas. Déjame ver detalles del evento. Entremos a ver los detalles. A ver si podemos ver el mapa. Todavía no. No podemos ni ver el mapa ni las previsualizaciones. Todavía. Creo que es temporal. Ojalá. Ojalá. Porque no está. No está para poder inscribirse. Obviamente los que estén en el Barren Land, gente, no hay problema. Por ejemplo, yo fui a la isla perdida. Entonces ya vamos a tener que esperar un poquito más para poder abandonar la isla perdida. Para justo llegar al momento del periodo de inscripción al evento. Dice, no pueden quitar un evento de esa magnitud. Conociendo The Ants Crack, claro que pueden hacerlo. Es que es un juego. Es un juego. Tal vez... Verán, puede que sea una estrategia, ¿ok? Puede que el juego está haciendo esto. Que tú vayas mejor a la isla perdida y puedas abandonar la isla para que vayas a la célula frondosa. Porque fomentaría más la participación en el nuevo evento. Porque algunos yo estaba viendo de que decían que no iban a ir a la célula frondosa y preferían ir al Barren, por ejemplo. Dice sí, porque los administradores dan una recompensa por correr cuando hacen algún ajuste del juego. O sea, verán, gente, esto, o sea, que te avisen que van a quitar un evento, es como cuando nerfean las hormigas, gente. Nada más. Otro, como dicen, puede que sea solo un bug visual, ¿ok? Puede que no solo aparezca por el tema de que hicieron un mantenimiento o algo así y se quitaron. ¿Será que quieren reemplazar la selva por el Barren? No lo sé. Ya iremos viendo, gente. Si quitan ese evento, entonces, ¿qué te dan? Que te den todas las copias de las hormigas del Barren, dice por acá.
Eso ya es mucho, Keiber. Eso ya es mucho. O sea, verás, Keiber, tú si vas a la isla perdida puedes conseguir las hormigas del Barrenland sin problema. Y si tú vas a la selva frondosa, tienes la posibilidad de conseguir las hormigas de la isla, las hormigas del Barrenland y las nuevas hormigas de la selva frondosa. Son 3 tipos de hormigas que puedes conseguir. Así que no tiene sentido que te regalen hormigas solo por quitar un evento. Aunque por tema de compensación o lo que sea estaría bien, ¿vale? Ahora, lo más inteligente hubiera sido que bloquearan la isla perdida. Porque la isla perdida, ya viendo el Barrenland y la selva frondosa, es más llamativo ir al Barren y la selva frondosa que la isla perdida. A menos que quisieras luchar mucho, la isla perdida estaría bien. Estaría muy bien, gente. Pero bueno, o sea, lo que estamos viendo ya son cambios importantes ya. Muy importantes, gente. Muy, muy, muy importantes. Muy importantes, sinceramente. Bueno, espero que solo sea bug. Espero que solo sea bug. Más que todo. Por acá dice, la isla es aburrida. Es aburrida si toman diplomacia. Ahora ya no se permite diplomacia porque quien tenga el árbol es quien se lleva todas las recompensas. Ya no es como antes que te podía rotar el árbol y por lo menos recibías una recompensa por haber tomado el árbol. Ahora ya no es así. Dice, ¿vale subir el Awakening Bro Rogue a morado? Corazón, claro que sí. Se supone que una hormiga debe subirla por lo menos una hormiga a Awakening dorado, claro. Por lo menos una que utilices más. Si utilizas la hormiga de la muerte, súbela a dorado. Chinches asesinas a dorado. O mirmecomorfismo a dorado. Es lo único. Así que el bug dice... Sí que el... A ver, si el que sea un bug. Bueno, Rabbit, sí puede ser un bug. Posiblemente. Pero bueno, quedan 10 días. Yo pensaba que quedaban 15. Quedan mucho menos de lo que esperaba. Esto significa que estaríamos teniendo el evento para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para el 3 de enero, gente. ¿Qué digo de enero? 3 de febrero. Porque este mes tiene 31. 3 de febrero, gente. Vayan preparándose. 3 o 4 de febrero ya estaría aperturándose el evento para el periodo de inscripción. Se viene fuerte la cosa, gentita. 3, 4, sí. 3 de febrero es. ¿Qué digo de febrero? Sí, de febrero es. Creo que estamos 24 de enero. Listo. Muy bien. Muy bien. Ya sabemos la fecha. Prepárense. Cualquier cosita, como nosotros vamos a recibir el evento anticipado y otros jugadores tal vez porque están en servidores nuevos o más o menos en una temporalidad media, no estarían disfrutando del evento aún. Así que pueden aprovechar, entrar a los directos, compartir las transmisiones, ver las peleas o estrategias que se toman en este nuevo evento, gente. Y ahí veremos el tema de emparejamientos, luchas y entre otras cosas. Así que vayan preparándose, ¿ok? Jefferson, ¿cómo estás? Bienvenido. Seguro es porque tu granja no fue al Barrenland. No lo sé, crack. Yo tampoco fui al Barrenland con mi cuenta principal. Supongo que dura 10 días la inscripción para ese evento, o me equivoco, Tony. No lo sé, es que muchos decían que el evento va a durar mucho menos. O sea, va a tener mucho menos, va a ser reducido el tiempo de inscripción, de emparejamiento, de selección y todo. O sea, va a ser un evento que vas a poder ir más veces. A esto se refiere este nuevo evento. Porque tú no vas a aguantar muchos días defendiendo. O sea, si ven la modalidad que deducimos que sea 3 alianzas versus 8. Entonces, tú no vas a poder aguantar 38 días defendiendo, gente. Bueno, hasta que llegue el hito de poder pelear, ¿no? Hasta que tomes las estructuras y todo. Pero a partir de que ya tomes las estructuras y todo, ha de haber pasado 7 días. Entonces tendrías casi 30 días para defender. O sea, para aguantar 30 días, gente, es mucho. Es demasiado. No te va a aguantar ni siquiera los recursos si es que eres una alianza free to play. Entonces se estima que dure mucho menos tiempo. Por el tema de que es defensa y ataque más que todo. Lo mismo en mi granja, Tony. Ya veo, Soul. Si se dan cuenta. Entonces no sé si sea bug entonces. El Barrenland lo han quitado. O sea, tú ya no puedes ir al Barrenland ahorita. No sé desde cuándo está esto, gente. No sé desde cuándo está. Bueno, está interesante. Interesante porque lo hayan quitado, si es que hay alguna razón. Solo Gran Salvaje y la Isla Perdida, exacto. Solo la Selva Frondosa y la Isla Perdida por ahora. Así es, gente. Bueno.
Es lo que tenemos. Está confirmadísimo que han quitado en todos los... En todo el juego el evento por ahora. ¿Ok? Tony, disculpa la pregunta. ¿Habrá pelea en la isla de Col? Habría muchas alianzas fuertes. No lo sé todavía. Pero si hay un enfrentamiento, yo traigo transmisión, gente. Porque si se enfrentan, está muy bueno. Porque hay alianzas muy fuertes en el emparejamiento que le tocó ahorita a Col. Y como estamos en la alianza del buen robot, sin duda traemos la transmisión, gente. Tony, ¿cómo se declara a los o el ganador del nuevo evento? ¿Van a ser varios ganadores o solo uno? Van a ser varios porque es por campamento. O sea, va a depender mucho. O sea, imagínate, si el equipo rojo no logra defender y el azul llega a tomar el árbol, ganan. O sea, aquí quien gana es quien tome el árbol, ¿vale? Aquí quien gana es quien tome el árbol. Ahora, si el equipo rojo o el campamento rojo logra, gente, logra bloquear y no dejar pasar al equipo azul hasta que ya termine el evento y ellos se llevan el árbol, prácticamente gana el campamento rojo. Entonces, es más que todo eso. Quien gana este evento es quien tenga el árbol, gente. Así que se vienen cosas chéveres. Bueno, gentita, hemos hablado algunas cositas. Bien que venimos a revisar esto porque no hay el Barrenland por ahora. Lo quitaron para que vayan al nuevo evento, Tony, ya que no entrarán tantos jugadores a la isla o el Barren y más con el nuevo evento. Posiblemente, o puede que sea bug también. Pero si hubiera sido esa intención, verá Jordani, si hubiera sido esa la intención, hubieran bloqueado los dos eventos y solo estuviera el de la Selva Frondosa. Dice, nosotros van a luchar contra DEG en un poco. Ok, listo, gente. Entonces se viene transmisión del Barren de Col. ¿Qué digo? De la isla de Col en sí, porque fueron a la isla perdida. Pilas entonces, gentita. Yo voy a estar al tanto. Voy a estar entrando de vez en cuando a la cuenta que tengo en el servidor robot. Y así traigo las peleitas que están buenas ahí también. Depender del emparejamiento es muy complicado. También, porque imagínate, si te toca defender y no tienes aliados fuertes, es una F. Y imagina si los rivales son más fuertes, se viene complicado. Pero bueno, es lo que tenemos, gente. Así que vamos a tope. Cuídense mucho, espero que se la hayan pasado muy bien. Nos estaremos viendo dentro de una próxima transmisión o en un próximo videito, ¿vale? Cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. Y aquí estaremos haciendo igualmente más transmisiones mientras sigan saliendo más hormigas y comparándolas con las que ya tenemos. Haciendo deducciones, porque al final es lo que podemos hacer, ¿ok? Esperemos que salga algo chévere. Las guardianas faltan, así que nos impresionen con las guardianas. A ver si las guardianas es el meta o las transportadoras ahora, ¿ok? Cuídense, una bonita noche, gracias por estar aquí. Gracias por haber compartido, por estar en la transmisión. Cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. Chaito, chaito, abracitos.